¿Sabías que la leyenda más cara de la historia jamás existió? Mientras tú y yo nos preocupamos por pagar la renta o conseguir ese ascenso en el trabajo, miles de hombres literalmente apostaron sus vidas, sus fortunas y hasta a sus propios hijos persiguiendo una ciudad que nunca estuvo ahí. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Entre más buscaban, más real se volvía en sus mentes. El Dorado no era solo un lugar mítico lleno de oro. Era un virus mental que infectaba a cualquiera que escuchara su nombre, transformando hombres racionales en zombis obsesionados, dispuestos a comerse sus propios zapatos en medio de la selva, antes que admitir que habían sido engañados. La paradoja es brutal. El tesoro más buscado de todos los tiempos era exactamente eso, una búsqueda, no un destino. Pero acá viene lo que nadie te cuenta en los libros de historia. Mientras conquistadores europeos se desangraban persiguiendo oro imaginario, caminaban literalmente sobre civilizaciones amazónicas cuya riqueza verdadera, su conocimiento, su ingeniería, su relación con la naturaleza, valía infinitamente más que cualquier metal brillante. Hoy vas a descubrir cómo un ritual sagrado muisca se convirtió en la estafa más lucrativa jamás inventada. Cómo la tecnología moderna finalmente reveló las verdaderas ciudades ocultas del Amazonas. Y por qué la maldición de El Dorado no fue supernatural, sino algo mucho peor. Fue la incapacidad humana de ver lo que realmente importa cuando la ambición ciega nuestros ojos. Si alguna vez te has preguntado por qué perseguimos cosas que nos destruyen, o por qué nos aferramos a creencias que nos arruinan, esta historia te va a sacudir hasta los huesos. Porque al final, todos tenemos nuestro propio Eldorado personal. Esa cosa brillante en el horizonte que nos hace ignorar los tesoros que ya tenemos en las manos. Imagínense por un momento a los muiscas, ese pueblo que habitaba las tierras altas de lo que hoy conocemos como Colombia, mucho antes de que los españoles pusieran un pie en América. Para ellos, el oro no era lo que nosotros pensamos hoy en día. No era riqueza, no era poder económico, ni mucho menos algo que se acumula en bóvedas para presumir. Era otra cosa completamente distinta. El oro representaba lo sagrado, la conexión directa con el sol, con lo divino. Era un metal que brillaba como los rayos del astro rey, y por eso lo usaban en ceremonias religiosas, en ofrendas, en rituales que conectaban el mundo terrenal con el espiritual. Los muiscas no eran avaros ni acumuladores, eran devotos, y cada pieza de oro que trabajaban era una plegaria hecha materia. Ahora bien, dentro de todas sus ceremonias había una que brillaba con luz propia, literal y figuradamente. Cuando un nuevo Zipa, el líder supremo, asumía el poder, se realizaba un rito en la laguna de Guatavita que dejaba a cualquiera boquiabierto. El futuro gobernante era cubierto de pies a cabeza con polvo de oro, convirtiéndose en una estatua viviente y reluciente bajo la luz del sol. Después, subía a una balsa junto con otros nobles y remaban hacia el centro de la laguna. Allí, en medio del silencio sagrado y el agua quieta, el Zipa se sumergía, lavando el oro de su cuerpo como símbolo de purificación y renovación espiritual. Al mismo tiempo, lanzaban piezas de oro y esmeraldas al fondo del lago como ofrenda a sus dioses. Para los muiscas, esto era lo más normal del mundo, un acto de fe, de respeto, de gratitud. Pero claro, cuando los conquistadores españoles escucharon esta historia, su cerebro hizo algo que todos hacemos sin darnos cuenta: transformó la información según sus propios deseos y creencias. Para ellos, un hombre cubierto de oro no podía ser solo un líder espiritual en un ritual. Tenía que ser un rey poderoso, dueño de montañas enteras de oro, gobernante de un reino resplandeciente, donde las calles estaban pavimentadas con metal precioso. Así fue como El Dorado dejó de ser una persona, el hombre dorado, y se convirtió en un lugar mítico, una ciudad perdida, un reino fabuloso, un tesoro esperando ser descubierto. Es curioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces has contado algo en una reunión con amigos
y al día siguiente ya se transformó en una historia completamente distinta? Bueno, eso mismo pasó aquí, pero a escala continental, y con consecuencias que cambiarían la historia para siempre. Una vez que la leyenda de El Dorado comenzó a circular por todas partes, la laguna de Guatavita se convirtió en el blanco perfecto de la ambición española. Si allí el Zipa arrojaba oro y esmeraldas durante siglos, razonaban los conquistadores, el fondo debía estar literalmente tapizado de riquezas. Y tenían razón en algo. Sí había tesoros ahí abajo, pero como suele pasar con las obsesiones humanas, la realidad nunca estuvo a la altura de la fantasía. Los primeros intentos de drenar la laguna fueron casi cómicos en su desesperación. Grupos de hombres con baldes, cuerdas y una fe ciega en que el próximo balde sería el que revelaría montañas de oro. Era como intentar vaciar el océano con una cuchara, pero la esperanza, esa cosa terca que todos llevamos dentro, los mantenía excavando en el barro día tras día. Con el tiempo, los intentos se volvieron más sofisticados y brutales. En 1580, un empresario llamado Antonio de Sepúlveda logró bajar el nivel del agua haciendo un corte en el borde de la laguna. Recuperó algo de oro, sí, pero nada que justificara el esfuerzo monumental. Siglos después, en 1898, una compañía inglesa, porque claro, los ingleses también querían su pedazo del pastel, instaló maquinaria industrial y drenó casi por completo la laguna. El resultado fue decepcionante. Encontraron algunas piezas hermosas, objetos ceremoniales valiosos, pero no los palacios de oro que imaginaban, no las montañas de tesoros que prometían sus inversores. Y aquí viene lo interesante: el barro del fondo se secó tan rápido bajo el sol que se volvió duro como cemento, atrapando cualquier cosa que pudiera haber quedado y haciendo imposible seguir excavando. La naturaleza misma parecía decirles: ya basta. Lo fascinante de esta historia es que nos muestra algo muy humano: el sesgo de confirmación. Los buscadores de tesoros veían exactamente lo que querían ver. Cada pequeña pieza de oro que encontraban no era evidencia de que había poco, sino confirmación de que había mucho más escondido. Cada fracaso no era una señal de que debían parar, sino un incentivo para seguir intentando. Es como cuando compramos un coche y de repente vemos ese mismo modelo por todos lados. No es que haya más coches de ese tipo, es que ahora nuestra mente los busca activamente. Los españoles e ingleses buscaban El Dorado con tanto fervor que interpretaban cada señal, cada rumor, cada pequeño hallazgo como prueba de que estaban cerca. Pero la verdad es que nunca hubo una ciudad de oro esperándolos, y mientras seguían mirando el fondo de esa laguna, el verdadero tesoro de América, su gente, sus culturas, su diversidad, se les escapaba entre los dedos como ese mismo barro que tanto los decepcionó. Cuando la laguna de Guatavita no entregó los tesoros prometidos, la leyenda de El Dorado simplemente se movió de lugar, como esas historias de fantasmas que siempre ocurren en la casa del vecino, nunca en la tuya. Los rumores empezaron a señalar hacia el este, hacia esa inmensidad verde y desconocida que era la Amazonía. Allí, decían, en algún lugar entre los ríos interminables y la selva impenetrable, debía estar la verdadera ciudad de oro. Y así fue como Gonzalo Pizarro, hermano del famoso conquistador del Perú, organizó en 1541 una de las expediciones más ambiciosas y trágicas de la historia. Salió de Quito con más de 200 españoles, 4.000 indígenas cargadores, miles de perros de guerra, cerdos, llamas y caballos. Era un ejército entero marchando hacia lo desconocido, convencidos de que regresarían nadando en oro. Pero la Amazonía tenía otros planes para ellos. Lo que siguió fue una pesadilla viviente que haría parecer cualquier película de supervivencia como un paseo dominical. La selva los devoró lentamente, el calor era insoportable, las lluvias constantes pudrían todo, las enfermedades tropicales atacaban sin piedad, y la comida escaseaba hasta el punto en que comenzaron a comerse sus propios caballos, sus perros,
y finalmente sus cinturones y suelas de zapatos hervidos. Francisco de Orellana, el segundo al mando, fue enviado río abajo en un bergantín improvisado para buscar provisiones y supuestamente regresar. Pero las corrientes del río eran tan fuertes, tan implacables, que regresar se volvió literalmente imposible. Orellana y sus hombres no tuvieron más opción que seguir adelante, navegando durante meses por un río que parecía no tener fin. En ese viaje épico, enfrentaron ataques de pueblos indígenas, incluyendo mujeres guerreras que peleaban junto a los hombres, lo que llevó a Orellana a bautizar el río como Amazonas en honor a las legendarias guerreras griegas, y atravesaron todo el continente hasta desembocar en el Atlántico. Fue un triunfo geográfico monumental, el primer cruce europeo del Amazonas, pero un fracaso económico absoluto. Ni una pepita de oro, ni una esmeralda, nada. Lo poderoso de esta historia es ese momento en que la ambición se transforma en algo mucho más básico: la supervivencia. Pizarro regresó a Quito meses después con apenas 80 hombres de los miles que habían partido, esqueletos vivientes cubiertos de harapos, sin oro, sin gloria, sin nada más que la vida. Y aquí está la lección que nadie esperaba aprender. A veces, sobrevivir es el verdadero tesoro. Orellana tampoco encontró el dorado, pero su nombre quedó grabado en la historia como el primer europeo en navegar el río más caudaloso del planeta. Es como cuando emprendes un proyecto buscando dinero y terminas encontrando experiencia, contactos, o simplemente la certeza de que eres más fuerte de lo que creías. La Amazonía no les dio oro a estos hombres, pero sí les enseñó algo que ningún tesoro puede comprar: los límites de la naturaleza y de la propia ambición humana. Y mientras tanto, el dorado seguía ahí, en algún lugar de la imaginación colectiva, esperando al próximo soñador dispuesto a apostarlo todo por una leyenda. Durante siglos, la Amazonía guardó sus secretos bajo un manto verde tan espeso que resultaba imposible ver más allá de las copas de los árboles. Los exploradores que buscaban el dorado caminaban literalmente sobre lo que buscaban sin saberlo, porque la selva es como un océano vertical. Lo que hay en el fondo queda completamente oculto desde la superficie. Pero entonces llegó el siglo XXI con sus juguetes tecnológicos y todo cambió. La tecnología LIDAR, que básicamente dispara millones de pulsos láser desde aviones y helicópteros, logró algo que parecía imposible: ver a través de la vegetación. Es como tener rayos X para la Tierra. Y lo que encontraron dejó a los arqueólogos con la boca abierta. Estructuras monumentales, redes de caminos que conectaban asentamientos enormes, plataformas ceremoniales, pirámides bajas, canales de irrigación, y evidencia de que millones de personas vivieron organizadas en sociedades complejas mucho antes de la llegada europea. Ahora bien, aquí está el giro irónico de toda esta historia. No había una ciudad de oro como imaginaban los conquistadores, con calles pavimentadas en metal precioso y palacios relucientes. Pero sí había algo quizás más impresionante: múltiples civilizaciones urbanas sofisticadas que supieron dominar uno de los ecosistemas más hostiles del planeta. Hablamos de pueblos que construyeron geoglifos gigantes visibles solo desde el aire, que modificaron el suelo para hacerlo fértil durante siglos, la famosa terra preta, que cultivaban de manera sostenible en una región donde hoy la agricultura es un desafío monumental. Estas culturas amazónicas no acumulaban oro porque su riqueza estaba en otro lado: en el conocimiento botánico, en la ingeniería hidráulica, en la organización social. El verdadero tesoro era invisible para hombres que solo buscaban metal amarillo. Es como buscar Wi-Fi en 1500. La tecnología existía potencialmente, pero tu radar mental no estaba calibrado para detectarla. Y aquí viene la parte que me parece más fascinante. Imagina que estás usando el mapa de tu celular para llegar a algún lugar, y de repente activas la vista satelital. De pronto aparecen calles, edificios, parques que no sabías que existían porque nunca habías mirado desde esa perspectiva.
Eso mismo pasó con la Amazonía. Durante 500 años, creímos que era un infierno verde virgen, prácticamente intocado por la mano humana, cuando en realidad fue el hogar de millones de personas que transformaron la selva en un jardín productivo. Los buscadores de El Dorado pasaron hambre caminando sobre suelos enriquecidos artificialmente. Se perdieron ignorando sistemas de caminos perfectamente planificados y despreciaron el conocimiento de pueblos que habían resuelto problemas de sostenibilidad que nosotros seguimos sin poder resolver hoy. La ciudad de oro siempre estuvo ahí, solo que no brillaba con el metal que esperaban. Brillaba con sabiduría, con innovación, con una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Pero para ver ese brillo, primero había que cambiar la forma de mirar. Mientras los españoles se desangraban en la Amazonía buscando El Dorado, los ingleses observaban desde lejos con una mezcla de envidia y ambición. Y entre todos ellos, hubo un hombre que convirtió la búsqueda del tesoro en una obsesión personal que lo perseguiría hasta la tumba: Sir Walter Raleigh. Este tipo era la definición misma del caballero renacentista. Explorador, escritor, cortesano favorito de la reina Isabel I y soñador empedernido. Raleigh no buscaba cualquier El Dorado. Él tenía coordenadas mentales muy específicas. Estaba convencido de que en algún lugar de lo que hoy es Venezuela, cerca del río Orinoco, existía una ciudad llamada Manoa, a orillas del mítico lago Parime. Según sus cálculos y los relatos que había recopilado, esta ciudad superaba en riqueza todo lo que Cortés encontró en México o Pizarro en Perú. Era su apuesta personal, su boleto dorado hacia la inmortalidad, y claro está, hacia una fortuna incalculable que lo convertiría en el hombre más rico de Inglaterra. Raleigh organizó expediciones en 1595 y luego en 1617, y ambas fueron desastres monumentales. En la segunda, ya viejo y desesperado, cometió el error fatal de atacar un puesto español en su búsqueda, violando directamente las órdenes del rey Jaime I de no provocar conflictos con España. Peor aún, su hijo Wat murió en ese ataque inútil. Una bala española le arrebató lo más preciado que tenía mientras perseguía un fantasma. Cuando Raleigh regresó a Inglaterra con las manos vacías, sin oro, sin gloria y sin su hijo, el rey no tuvo piedad. Lo ejecutaron en 1618 bajo cargos de traición. La ironía es tan brutal que duele. Raleigh pasó décadas buscando oro en lugares equivocados, invirtió fortunas, sacrificó a su propio hijo y finalmente su propia cabeza, persiguiendo un lago que nunca existió y una ciudad que solo vivía en mapas imaginarios. Pero mientras él moría en el patíbulo, a pocos kilómetros de donde había buscado, yacían algunas de las reservas auríferas reales más importantes de América, completamente fuera del radar de su mente colonizada por el mito. Esta historia nos enseña algo profundo sobre cómo funcionamos los seres humanos. A veces estamos tan hipnotizados por una idea, tan convencidos de que sabemos dónde está lo que buscamos, que somos incapaces de ver la realidad que tenemos enfrente. Raleigh no era tonto, era brillante, culto, experimentado, pero su cerebro había construido un mapa mental tan sólido de dónde debía estar El Dorado, que cualquier evidencia en contrario simplemente rebotaba. Es como cuando pierdes las llaves y estás absolutamente seguro de que las dejaste en la mesa, entonces vacías la casa buscándolas allí, una y otra vez, hasta que alguien más las encuentra en tu chaqueta. El mapa mental de Raleigh decía Manoa, lago Parime, Orinoco, y ese mapa era más real para él que la geografía física. Murió persiguiendo tinta en papel viejo, mientras el oro verdadero descansaba en montañas que nunca exploró. Y así, Inglaterra aprendió la misma lección que España, solo que con décadas de retraso y un cadáver aristocrático más en el proceso. El Dorado era el señuelo perfecto, la trampa más efectiva jamás inventada. Después de 500 años de fracasos monumentales, muertes absurdas y fortunas evaporadas, vale la pena hacerse una pregunta incómoda.
¿Y si el dorado nunca fue un malentendido inocente? ¿Y si fue, desde el principio, una herramienta deliberada de manipulación? Pensémoslo fríamente por un segundo. Cuando los conquistadores españoles llegaban a un pueblo indígena preguntando por oro, la respuesta más inteligente no era decir "no tenemos", porque eso invitaba a la tortura y la esclavitud para extraer información, sino señalar hacia el horizonte y decir "allá, muy lejos, hay más oro del que puedas imaginar". Era una estrategia de supervivencia brillante. Mandas a los invasores hacia la selva, hacia las montañas, hacia cualquier lugar lejos de tu comunidad. Con suerte, el río se los traga, las fiebres los matan, o simplemente se pierden para siempre. Muchos historiadores creen que esto no solo pasó ocasionalmente, sino que fue una táctica consciente y repetida por pueblos que entendieron rápidamente cómo funcionaba la mente codiciosa de estos extranjeros barbados. Pero la cosa no termina ahí, porque del otro lado también había manipulación estratégica. Los exploradores europeos que regresaban con las manos vacías no podían simplemente decir "no encontramos nada, perdón por gastar su dinero". Eso significaba perder credibilidad, financiamiento futuro y probablemente la cabeza. Entonces exageraban, inventaban, bordaban sus reportes con detalles fantásticos sobre ciudades que casi encontraron, sobre oro que vieron a lo lejos, sobre informantes locales que juraban que la riqueza estaba un poco más allá. Era propaganda pura diseñada para conseguir más fondos, más hombres, más tiempo. Piensen en eso. Cada fracaso alimentaba el mito en lugar de desmentirlo. Es como esas estafas piramidales modernas, donde los primeros inversores deben reclutar a más gente para no admitir que fueron engañados. El sistema se retroalimentaba perfectamente. Los que buscaban necesitaban creer, y los que financiaban necesitaban esperar retornos imposibles. Y luego está la hipótesis más oscura y fascinante de todas, que las propias autoridades coloniales usaban el mito de El Dorado como válvula de escape social. Imaginen el problema. Tienes miles de soldados europeos violentos, ambiciosos, aburridos y peligrosos en tus colonias. Si no les das algo en qué ocuparse, empiezan a causar problemas, a cuestionar el poder, a organizarse en rebeliones. Entonces, ¿qué mejor que mantener viva la leyenda de una ciudad de oro perdida en algún lugar? Los mandas a buscarla, se gastan su energía y su vida en la selva, y los que sobreviven regresan demasiado débiles para ser amenaza. Es control social disfrazado de oportunidad. Maquiavelo estaría orgulloso. El mito de El Dorado, visto desde este ángulo, no era solo una leyenda. Era una herramienta de poder, un mecanismo de control que funcionó durante siglos manteniendo a hombres peligrosos, corriendo en círculos detrás de un espejismo, mientras los verdaderos poderes se repartían las riquezas reales de América sin competencia. Al final, la pregunta no es si El Dorado existió, sino quién se benefició más de que todos creyeran que sí. Entonces, déjame hacerte una pregunta directa que probablemente te incomode. ¿Cuál es tu El Dorado personal? ¿Qué estás persiguiendo ahora mismo con tanta obsesión que te impide ver las riquezas reales que ya tienes frente a ti? Porque esa es la verdadera lección de esta historia brutal. No se trata del oro, nunca se trató del oro. Se trata de hombres que prefirieron morir de hambre en la selva antes que regresar y admitir que se equivocaron. Se trata de civilizaciones enteras que fueron ignoradas, destruidas y olvidadas porque no brillaban del color correcto. Y se trata de nosotros, aquí, 500 años después, repitiendo exactamente los mismos errores con diferentes disfraces. ¿Cuántas relaciones has sacrificado persiguiendo un ascenso que no te hace feliz? ¿Cuánto tiempo has perdido buscando validación externa mientras ignoras tu propia paz interior? ¿Cuántas veces has caminado sobre tesoros reales, amistades genuinas, momentos presentes, conocimientos valiosos, porque estabas demasiado ocupado mirando el horizonte, buscando algo más grande, más brillante, más impresionante? Los muiscas lo entendieron desde el principio.
El oro era solo un símbolo, un vehículo para conectar con algo más profundo, pero los conquistadores, cegados por la ambición, convirtieron el símbolo en el objetivo final y se condenaron a una búsqueda sin fin. No seas como ellos, no dejes que tu propio mito personal te consuma hasta que lo único que quede de ti sean historias de advertencia para las siguientes generaciones. Tienes una decisión que tomar ahora mismo. Puedes seguir corriendo detrás de espejismos, o puedes detenerte, mirar alrededor y reconocer que quizás, solo quizás, ya estás parado sobre tu propia ciudad dorada. La pregunta es, ¿tienes el coraje de verla? ¿Tienes la humildad de apreciarla? ¿O vas a necesitar 500 años y una tecnología láser para finalmente darte cuenta de lo que siempre estuvo ahí? Si esta historia te hizo pensar, si te identificaste con algo de lo que hablamos, si sentiste aunque sea un pequeño escalofrío de reconocimiento, entonces ya comenzaste el viaje más importante, el de despertar de tus propios mitos. Pero esto apenas comienza, porque hay cientos de historias como esta esperándote, lecciones enterradas en el pasado que pueden transformar tu presente. Así que suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque cada semana vamos a desenterrar otra verdad incómoda, otra lección olvidada, otro espejo histórico donde puedas verte reflejado y decidir si sigues igual o si finalmente cambias el rumbo. El conocimiento real, el que transforma vidas, no viene en pepitas de oro, viene en momentos de claridad como este. No lo desperdicies.